La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que usa sombrilla bajo la lluvia. Yo soy Víctor y como cada semana me encuentro acompañado por mi amigo, colega, compañero Alejandro. ¿Cómo te va? Muy bien, mira, aún todavía respiro, ya es ventaja, más o menos. Aquí andamos. Pero de nuevo no estamos solos. De nuevo nos acompaña ella. Si usted escuchó el capítulo pasado, ya sabe todo lo que es ella. La psicóloga Carla Huéramo. Hola, gracias por la invitación nuevamente, qué halago. Y tú estoy esperando la presentación magnífica, dices. Me quedaron a deber. La despedida, espérala en la despedida, vamos viendo. Para la siguiente que vengas te ponemos música como de la lucha libre cuando entra. Ándale. John Cena le va a quedar corta tu presentación. Exacto. Claro que sí. Muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de evaluación psicológica, dices. Aspectos que tienen que ver con ello. Justo este gag que aventamos al inicio tiene que ver con esto. No sé cómo le digan en tu país. Sombrilla, paraguas. ¿Qué? Pues esas dos, dices. Esas dos son las dos que yo conozco. Si usted tiene otra palabra, esa. Ahí pónganosla. Ajá. En relación a este otro tipo de pruebas, de las cuales no vamos a recomendar ninguna, no los vamos a orientar a la que los hagan. No. Fíjate. Justo para allá no vamos. Pero quería partir con esto. A la mayoría de nosotros, a todos nosotros, seguramente, cuando estudiamos la carrera, nos enseñan a hacer algo que se llaman pruebas proyectivas. ¿Qué son las pruebas proyectivas? Psicóloga única, Carla Huéramo. Fría como el viento. Pues sí, son lamentablemente las pruebas por las cuales nos evalúan, tanto para a lo mejor alguna vacante en un trabajo o para el ingresar a lo mejor a una carrera, ¿no? Y son estas pruebas en las que... O en la misma clínica. Ah, sí, en la misma clínica, claro. Y bueno, son estas pruebas en las que sí, como lo va a escuchar muy bien, nos ponen a dibujar. Ajá, y gracias a eso hacen una interpretación de este dibujo. Sí, a lo mejor de acuerdo a un manual, a una forma de hacer, una forma específica de interpretarlo, pero aún así es muy subjetiva. Vamos a quitarnos este peso de encima. Señor Don Víctor Soria. El señor. Etéreo, inalcanzable. Ajá. ¿Por qué no estamos recomendando el uso de pruebas proyectivas? No. A ver, yo no sé cómo se atreven. Si las pruebas proyectivas... Espérame, porque me quiero acordar del argumento. Puedes utilizar pruebas proyectivas porque si usas su manual de aplicación, ya no es subjetivo, dices tú. Argumento número 1. Argumento número 2. No son totalmente subjetivas porque están basadas en un modelo teórico científico. El psicoanálisis, dices tú. Segundo argumento. Tercer argumento. Ya no me acuerdo, pero en cualquier grupo de Facebook usted puede encontrar esos argumentos. Tienen estudios psicométricos. Hay pruebas el Macover, ¿qué te digo yo? Que tiene que si su estabilidad, que tiene que si su test retest, que tiene que si su no sé qué. Que mira, vamos viendo. Dicho todo eso, que son argumentos... ¿Argumentos? Frecuentes, comunes, habituales, de por qué la gente defiende el uso de esas pruebas. Pues no, o sea, no tienen consistencia, ni sentido, ni coherencia, ni lógica psicométrica, ni teórica, ni empírica, ¿no? Entonces, sí... Porque la teoría que lo sostiene, tampoco. Spoiler, se sabe y ni modo. Si usted tiene dudas de por qué, puede revisar las primeras emisiones donde hablamos de ciencia y pseudociencia. Fíjate, sí. Ya no tendríamos por qué tocar este tema. De aquí esto ya no se va a hablar, vayas a escucharlo previo. Así es.
Pero es cierto, o sea, por ejemplo, podríamos tener, porque sí, o sea, hay un estudio de Macover, que viene hasta en el manual de Macover, en donde dice es que evaluamos con rasgos depresivos, con rasgos de personalidad. Me voy a inventar el estudio, pero pon tú que yo te pongo a dibujar, a varias personas la pongo a dibujar y le aplico que si tu MMPI, y de ahí correlaciono cosas. No tiene sentido, obviamente te van a salir números porque estás manipulando números, pero no tiene sentido porque la base teórica no tiene sentido. Entonces, pensemos para qué queremos utilizar las pruebas, ¿no? Por ejemplo, en la clínica, yo me acuerdo que en algún momento con personas, decían como, bueno, es que yo no estoy seguro de mi diagnóstico, ¿no? Yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo sobre este caso. Entonces, para estar seguro, voy a aplicar un HTP, pon tú. Y entonces normalmente eso tiene mucho sentido porque así te lo enseñan en la escuela. Y pues no. O como por ejemplo, es que quiero ver las defensas yoicas. Entonces voy a pedir un dibujo de la figura humana. Y es como, ajá, y luego ya que sepas las defensas yoicas, ¿qué? ¿Cuál es la intervención para eso? ¿O qué onda, no? Entonces, bueno, no son un sistema confiable ni válido. Evidentemente ni estandarizado. Que son las características mínimas que debería tener una prueba de evaluación psicológica, hablando instrumentalmente. Así que la próxima vez que vayas a pedir un trabajo y te pongan a dibujar El hombre bajo la lluvia, enséñales este podcast. Igual y tampoco te iban a dar el trabajo, pero ya por lo menos. Pero ya por lo menos le dijiste, mira, en tu cara, aquí está este podcast, claro que sí. Que ajá, miren, si me acuerdo, ahí le voy a poner yo las referencias de todo esto, de por qué no usarlas. Que desafortunadamente, como ya comentó Carla, pues ajá, básicamente, por lo menos aquí en México, en cualquier empleo al que tú quieras postularte, te van a aplicar pruebas proyectivas, ¿no? Si quieres también entrar a la escuela, a alguna universidad, a lo que sea, va a haber pruebas proyectivas. Si quieres meterte un proceso legal en tu peritaje, va a haber pruebas proyectivas. Y en la clínica, pues también. Bueno, vemos porque la gente que la usaría, vemos, pero sí se utiliza en la clínica, ¿no? Entonces, desafortunadamente son el mayor tipo de pruebas que se utilizan, no tienen fundamento, no tienen, ya lo dije, las propiedades mínimas necesarias para evaluar psicológicamente a alguien. Entonces, paremos ya, basta. Vamos a poner un change.org para eliminar las pruebas proyectivas, fíjate. Mañana lo voy a empezar. Por eso no nos toman en serio, porque seguimos queriendo diagnosticar con esto. Así no se puede. Estoy harto. Pero, brincándonos este gran bache que teníamos que tocar sí o sí, cuéntanos un poco, Carlita, ¿qué es una evaluación psicológica? Yo soy este psicólogo que me acabas de decir, no puedes utilizar pruebas proyectivas. ¿Te gusta ser tonto? ¿Por eso quieres usar pruebas proyectivas? Y entonces ya me dijiste que no, yo ya no sé qué hacer. Entonces, ¿qué sí puedo usar? Ok, pues miren, diferentes cosas, diferentes herramientas, pero varias cosas. Por lo pronto vamos a definir qué es una evaluación psicológica y básicamente pues es este procedimiento en el cual un psicólogo clínico va a utilizar para recopilar toda la información sobre un paciente en particular. Llámese su historia de vida, lo que le ocurre, el motivo de consulta. Y bueno, vamos a utilizar diferentes herramientas para poder recabar de la manera más enriquecedora toda esta información. Y pues bueno, existen diferentes tipos de pruebas, métodos y pruebas para recabar esta información, porque no solamente es lo que le pasa al usuario, al paciente, sino cómo nosotros, como terapeutas, necesitamos identificar qué es lo que le ocurre, porque él nos podría decir, ¿no? Yo tengo diferentes problemas o ya radica a lo mejor la problemática en una interacción en particular o alguna conducta que yo realizo y bueno, no nos podemos quedar únicamente con esto que nos dice, sino tenemos que empezar a valorar, para qué criterios a lo mejor se cumple, cómo viene afectando, en qué otros contextos a lo mejor se presenta y bueno, ahorita vamos a ir definiendo cada uno de estos tipos de métodos. Que paso número 1, todo material que utilices pues debe tener que si su evidencia, que si su confiabilidad, que si su validez.
de lo cual ya también hablamos en las primeras emisiones, claro que sí. Entonces, si de inicio el material que estás por elegir o que estás por usar no lo tiene, descartadísimo. Acuérdese usted, aquí como nota de color, que si usted va a hacer una evaluación con instrumentos, específicamente instrumentos psicométricos, necesita saber, estar seguro del nivel de confiabilidad que tiene la prueba, que, spoiler, tiene que ser arriba del punto 80. Necesita conocer el nivel de validez, que si tu validez de constructo, que si tu validez divergente, todas las formas de validez que se pueden tener, también deberían estar reportadas en la ficha técnica y idealmente debería tener un manual en el cual se indique los procesos de estandarización de la prueba, ¿no? Las formas de aplicar, en qué contexto aplicar, cuáles son las consignas, cómo se califica, etc. Todo eso garantiza que la prueba sea confiable, sea válida, sea objetiva, y eso nos permita generar evaluación, no solo en la clínica, sino en otros contextos también. Y con eso tenemos varios tipos de prueba, ¿no? Varias formas de evaluar. Unas instrumentales, otras no. U otra en específico no. Pero vamos a hablar primero de las instrumentales. ¿Cuál es la primera? Cuéntanos. La primera de la que vamos a hablar, pues son las de cribado. Pruebas de cribado, que básicamente es una prueba, llamémosle filtro. Ajá, un tamizaje. Ajá, en donde básicamente vamos a medir de manera muy general un constructo. El constructo que estemos buscando, ¿no? Que estemos ahí explorando. Y bueno, nos dice que existe una probabilidad de que ocurra ahí. Ajá, de que el atributo o el constructo por ahí ande, ¿no? Por ejemplo, ubicas un ejemplillo que tengas en tus saberes, querida. Una muy usual y que sí se puede conseguir vía internet. ¿Cómo te atreves? Pero sí es cierto, es libre. No promovemos la piratería. Es libre, es libre. Está en la página de Secretaría de Salud, es libre. Exacto, es la Minimental, que es básicamente una prueba de cribado que nos ayuda a evaluar, a identificar el funcionamiento cognitivo, atención, memoria, orientación, cálculo. Y esa prueba es como un tamizaje así súper rápido, general, que nos puede indicar si existe la posibilidad del deterioro neurocognitivo, ¿no? A partir de las ejecuciones que te solicita la prueba, básicamente. Entonces, la lógica de los cribados o de los tamizajes es eso, tener como un barrido rápido de información que nos ayude a detectar casos de riesgo. Por ejemplo, en los sistemas educativos son súper recomendadas para detectar casos de riesgo. Bueno, ahorita estoy pensando en riesgo suicida porque pues ahí está, pero a lo mejor bajo rendimiento académico, problemas psicológicos en general, etcétera. Entonces nos conviene utilizarla como eso, como un filtro para ver si sí, si es posible, si no, vamos viendo. Esa sería como la primera categoría en términos generales, ¿no? La segunda son las pruebas de diagnóstico. ¿Ahí qué pasa? Bien, sería una especie de cribado, pero dirigido hacia la psicopatología, básicamente. Específicamente, ¿no? A lo que entendemos, con nuestros, ¿qué te gusta? Manuales de diagnóstico, toda esta perspectiva biomédica que establece, pues, características o criterios para un diagnóstico psiquiátrico o psicopatológico. Sí, o sea, como si tu trastorno depresivo mayor, tu trastorno de ansiedad generalizada. Todos los que se les ocurran, esos. Ajá. Y ahí es básicamente como una forma de orientar, ¿no? O sea, el clínico puede aplicar una de estas pruebas para orientarse en términos de la existencia de un posible trastorno mental o la presunción de un trastorno mental o de un cuadro clínico, etcétera. ¿Cómo cuál se te ocurre de estas, Carlita? Pues generalmente las que se utilizan o que regularmente se usan son el DCM en todas sus revisiones, pero las más usuales, ¿no? Pero como prueba sería el... Sí, como prueba sería la mini entrevista neuropsiquiátrica y... ¿Que es para adultos? Que es para adultos. Sí, que si han visto esa prueba, pues nomás es como preguntas rápidas, básicamente. Con respuestas de sí o no. Donde van preguntando acerca de los diferentes síntomas. Ajá. O sin, si hay presencia o no
Y ya nada más nuestra labor es evaluar, ¿no? Ir siguiendo como la línea de la entrevista, ¿no? Ajá, sí. Que, a ver, no podemos diagnosticar solo con la prueba, pero es como una orientación para ello, ¿no? Sí, que por eso se hacen justo baterías de prueba. Ajá. Sí, o sea, ninguna, creo yo, me corregirás, pero ninguna herramienta por sí misma, por sí sola, es suficiente. Ajá, es correcto. Sí, entonces me voy a regresar. Si crees que te van a dar un diagnóstico solo por una sola prueba, o por un solo dibujo, o por un solo lo que sea, no. Ajá, exacto. Peor aún si no te evalúan. Si no te evalúan, huye, corre, vete de ahí. Pero entonces, este tipo de pruebas, básicamente, por ejemplo, en niños, aquí en México está el CHIPS, la entrevista igual de síndromes psiquiátricos para niños. Que, o sea, aquí el punto al que voy es que nos ayuda a tener una orientación, un panorama de hacia dónde podríamos entender el trastorno, ¿no? O el problema, no necesariamente que ya sea una garantía de diagnóstico. Y que recordemos justo eso, que son generalidades. Sí. No porque en una prueba salgas con algo, significa que ya tienes ese algo. Es correcto. Y que bueno, después depende como de cómo se interpreta esa información y cosas que ahorita vamos a hablar, pero para que no se espanten. Sí. Como de, ¿qué? Con esa prueba ya puedo saber si tengo... No, vamos viendo. Luego tendríamos que pruebas psicométricas y clinimétricas de una vez para ahí ir viendo qué diferencias tendríamos. Ahí que observan. Bueno, pues en el caso de las psicométricas es el evaluar como tal un atributo, el atributo que pudiéramos llegar a buscar o que estamos buscando, pero en referencia a la presencia en alguna población. En comparación a una población, ¿no? Por ejemplo, tu MMPI. Prueba básica clásica de la vida para la personalidad. Entonces, tú contestas tu prueba y tus puntajes se comparan con los de la población y a partir de ahí vemos en qué nivel estás, de ciertas características, rasgos, síntomas, etcétera. Sí. Y entender pues que ahí su nivel de normalidad es justo esa, la población, contraria a las clinimétricas, que es sobre el propio constructo. Ajá, sobre el propio atributo o sobre el propio constructo. Pon tú que si esta escala de depresión de Beck, que nomás te dice, tienes depresión en este nivel. Ajá. O la escala de desesperanza, casi básicamente, no lo sé, pero todas las de Beck, pon tú. Ajá. Básicamente, si usted piensa en una prueba de Beck, desesperanza, depresión, ideación suicida, ansiedad, la que sea, casi siempre van a ser de orden clinimétrico. Y entonces no son para diagnosticar depresión, en este caso, por ejemplo, sino para saber el nivel de depresión a partir del constructo y las dimensiones del constructo. De algún modo se da a entender que ya está el constructo, que ya se tiene el constructo y que por eso se va a nivelar. Es correcto. Y las psicométricas es no sabemos si lo tienes o no, ahí vemos. En comparación a tu población, ¿no? A lo mejor todos los morelianos están bien deprimidos, entonces tu nivel de depresión es similar al de los morelianos, no sobresales, ¿no? Entonces, pues ahí, no necesariamente ocurre así. Y por último, y voy a decir tal vez más importante, es que si tu exploración clínica. Y aquí vamos, que si tu entrevista, la cual, cuéntanos un poquito, Carlita, ¿qué ocurre con esa entrevista? Bueno, es una de las entrevistas más enriquecedoras en las que puedes obtener información del cliente, del paciente, porque es básicamente lo que ocurre en él, a lo mejor el cómo se presenta, la problemática en general, cómo se origina, cómo se mantiene en particular también, y pues es básicamente el desestructurar el problema como tal o el motivo de consulta y entonces valorarlo por secuencia de preguntas, por fragmentos, por fragmentos. Esta parte de la exploración clínica es importante, obviamente eso depende de cada caso y de cada clínico y de varias cosas, pero es como una secuencia de entrevistas, o sea, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser varias, idealmente que no sean más de 4, vamos viendo, pero básicamente en la exploración clínica es el proceso en el que nosotros tenemos nuestra entrevista de admisión, nuestra entrevista de primera vez, donde conformamos nuestra historia clínica y en donde hacemos... El único, el inigualable, dices tú. El magnánimo, el magnífico. El que nos piden. El que nos piden. El que nos piden, el que no hemos grabado. El que deben. Y se va a tardar, y ni modo. Pero va a estar. Se va a presentar. Todos lo queremos decir. ¿Cuál es? Sí, tomémonos de las manos. Y hagámoslo juntos. Muy bien, sí lo hacemos.
Sí. A ver, vas, 1, 2, 3. Análisis funcional de la de nuevo, porque el señor Víctor no se Es atrevió. que no sé si vamos a decir análisis funcional o análisis funcional de la conducta o análisis conductual aplicado o... Mira, yo iba a decir análisis funcional de la conducta. Ah, bueno. Ay, Ok, una vez. Va. 1, Dos, 2, 3. tres. El análisis funcional funcional. de la conducta. Basta ya, el análisis funcional de la conducta. Eso que no nos salió, eso. Entonces, el análisis funcional. Tanta emoción para nada, básicamente, todo nosotros chueco, todo. ridículos, pero bueno. Va a ser la estrategia básica. Va a ser la estrategia. La mejor estrategia, quiero decir, tal vez, para la exploración de un problema psicológico. Tengo un comentario al respecto, pero ustedes cuéntenme, ¿qué más podemos saber del análisis funcional como forma de evaluación? ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde va? ¿Para qué va? Bien, es una forma de poder entender lo que sea que le está ocurriendo a la persona, lo que nos está contando, y que lo podemos organizar sin tener que inferir algo. Uy, fíjate. Porque para mí eso es lo más importante. De repente, otras formas de diagnóstico, como las ya mencionadas al inicio, tienen esta carencia bien importante, que están interpretando, están infiriendo arbitrariamente. Uh-huh. Y en cambio el análisis funcional tiene que ver mucho más con organizar la información que te están dando. Uh-huh. Y de la cual tienes como las guías para buscar o para explorar o para preguntar, ¿no? Esto, a ver, habría algunos psicólogos, dices tú, que podrían decir que no necesitamos la evaluación instrumental, que es suficiente con un análisis funcional de conducta. No se preocupe, Obed ya casi graba con nosotros, ya después lo conocerán. Ajá. ¿Ahí qué piensan al respecto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? Uy, gran pregunta. Gran pregunta, fíjate si sí. Yo voy a aludir al título de este podcast de Depende, nuevamente. Sí. Ajá. Porque a lo mejor habrá algunos, no quiero decir diagnósticos, algunas situaciones, algunas problemáticas, algunos motivos de consulta. Ajá. En los cuales va a ser un poco complicado, complejo encontrar la estructura de un diagnóstico como tal. Y entonces, como va a ser un poco más complicado identificar si el problema que llegase a tener cumple con ciertos criterios, como los que se presentan gracias al DSM o todo esto, uh-huh. Y va a haber otros que no, que tal vez tienen un poco más que ver con el funcionamiento de ciertas conductas del usuario y cómo mantiene el problema o en qué momento se origina. Y es ahí entonces donde sí es necesario utilizar el análisis funcional para identificar exactamente la funcionalidad de ciertas conductas. Y entonces ahí sí podríase decir que algunas pruebas no podrían darnos una información que probablemente el paciente no presenta. Uh-huh, que pueden tener ciertas limitaciones. Uh-huh. Sí. Yo voy a decir que también responden a órdenes diferentes. Ajá. Me refiero a todas estas etiquetas diagnósticas, uh-huh. Que si tu depresión, que si tu ansiedad, etcétera, etcétera, hay que entender que no son causales. Uh-huh. Son descriptivas. Y al ser descriptivas y al ser etiquetas que te favorecen, pues que si tu búsqueda de tratamientos y lo que quieras, pero no son explicativas. Uh-huh. Entonces, si el plan es que, sí, claro que sí tiene esta etiqueta diagnóstica, eso es todo mi trabajo, pues no, porque no estoy explicando nada. Uh-huh. Ahí lo llevaríamos más bien a una explicación de tipo tautológico, lo cual, sí, pues no. En cambio, el análisis funcional más bien tendrá este tipo de explicación nomológica. Uh-huh. Explicación. Una que sí es explicación. Y a partir de la cual puedes desarrollar ciertas estrategias, puedes entender cómo está funcionando estos comportamientos que en un diagnóstico pues solo están siendo descritos. Okay. Entonces, entender que algunas de las pruebas ayudan a pues entender algunas variables del análisis funcional. Principalmente voy a decir tal vez moduladoras. Ok. O sea que si tus variables organísmicas
y entonces a lo mejor ver si hay un deterioro de algún tipo, a lo mejor sería más, tal vez más fácil verlo desde una prueba. Ok. Todo esto es importante porque, si a lo mejor pensamos en lo que implica la psicología científica y lo que los psicólogos podemos conocer como psicología científica, podemos entender que el análisis funcional es una herramienta suficiente para la intervención psicológica, por ejemplo. Y a lo mejor en otros campos de intervención también, educativa, organizacional, etcétera, ¿no? Deportiva. Pero si lo pensamos bajo la premisa de cómo entendemos a la psicología en su carácter científico, sería importante entender que la lógica de, por ejemplo, llevar la clínica éticamente es a partir de la psicología basada en evidencia, ¿no? Es decir, la parte instrumental podría ser inclusive, no sé si contraria, opuesta epistemológicamente a los principios del análisis funcional. Porque, por ejemplo, el análisis funcional habla de una serie de comportamientos o de respuestas en un contexto específico, único, personal de la persona, etc. O sea, muy individual, ¿no? Y la evaluación psicométrica, o la parte instrumental, se enfoca en la generalidad, como si pudiéramos compartir cierto tipo de rasgos o de atributos o de respuestas o lo que sea, ¿no? Por lo cual ya no habla de la individualidad. Pero a partir de que nosotros hacemos psicología basada en evidencia y que por lo menos para este momento de la vida histórico, la psicología basada en evidencia nace de la medicina basada en evidencia, sí o sí va a tener como este matiz biomédico, que al final de cuentas necesita entonces condiciones o diagnósticas o transdiagnósticas, que como dice Alejandro, tendrían que funcionar más como una cuestión de comunicación y de método de búsqueda de información, de búsqueda de tratamientos, por ejemplo, más no como una explicación del problema. Por lo cual yo creo que pueden ser complementarias en ese sentido. Porque entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar con depresión y resulta que el mejor tratamiento disponible es la activación conductual para la depresión, necesito el concepto de depresión, la etiqueta de depresión, el trastorno que se llama depresión, porque si no, no puede haber un vínculo de comunicación entre el constructo y el psicólogo, ¿no? O la práctica, pues. Por lo menos hasta ahorita, en este momento histórico de la vida. Igual y en 5 años, bueno, no es cierto, ¿qué les estoy diciendo yo? En 50 años cambia y entonces ya no es necesaria la parte instrumental. Tal vez solo sea suficiente con el análisis funcional. Pero la premisa de esto es, si haces psicología basada en evidencia, sería ideal, sería mejor contemplar ambas partes. Tanto por la parte explicativa del problema, como por la vía de encontrar la información y justificar el mejor tratamiento disponible para determinada situación. Que bueno, eso ya es más un problema de otro orden, seguramente. Que yo aquí ya me perdí, fíjense. Bien, y sí, ya sé que lo están esperando. Espérense tantito para que grabemos análisis funcional. Ya mero, ya casi, vamos viendo. Muy bien, y bueno, partiendo de esto, sobre los diagnósticos, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, también recordemos que nos podemos pelear mucho con el concepto de diagnóstico, porque de nuevo tiene una base biomédica, y pues un diagnóstico normalmente viene dado desde un cuadro de signos y síntomas, y esto se llama así, ¿no? Que en medicina tiene todo el sentido del mundo porque hay agentes causales del problema, de la enfermedad, de la condición. En psicología no hay un agente único causal específico de la depresión, de la ansiedad, del trastorno que tú quieras, ¿no? Independientemente de eso, desafortunadamente en todo lo que implica pues el desarrollo histórico de la disciplina, por lo menos en la clínica, que reitero, seguimos muy anclados al modelo biomédico, pues establece que los sistemas que son como predominantes son los sistemas clasificatorios. Podríamos hablar de 3 sistemas de diagnóstico, los que son de corte clasificatorio, los que son de corte dimensional y unos que son híbridos, que son un poquito de este y poquito del otro. Los clasificatorios de toda la vida o sistemas categoriales, la CIE 10, ahora CIE 11, y clasificación internacional de enfermedades, y el DSM, en este caso el 5, ¿no? Que es el que está ahí. Que ya mero te diagnostican por déficit de diagnóstico. Casi. Ajá. Entonces, ese tipo de sistemas o la lógica que tienen esos sistemas, pues sería un sistema de diagnóstico categórico,
¿no? O sea, va por categorías diagnósticas, por familias diagnósticas, etc. Hay otros que son dimensionales. Por ejemplo, usted puede buscar información sobre Milon. Él tiene ahí una propuesta de cómo hablar de los trastornos a partir de dimensiones y se va sobre ciertos conceptos transdiagnósticos. Entonces ya no son categorías, sino más bien como, por ejemplo, ¿qué te gusta? La dimensión límite, y entonces puedes estar más cercano a un polo o más cercano a otro polo a partir de ciertos comportamientos, ¿no? O la parte antisocial, o lo enfoca más a trastornos de personalidad, pero por ahí andamos. Y la parte híbrida, que es una mezcla entre los dos. Desafortunadamente, ninguno de esos debería ser la forma de generar diagnóstico para los psicólogos. Esos son diagnósticos o de un médico o de un psiquiatra. Y que vamos viendo, porque ya también ves cómo hacen diagnósticos los psiquiatras. O sea, vamos viendo. Entonces, en teoría, el psicólogo pues no debería utilizar, por ejemplo, el DSM, porque pues es un sistema de diagnóstico para psiquiatras de la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿no? Pero pues se nos ha enseñado que sí lo utilizamos, que sí podemos, que aparte luego también por esta comunicación cuando se requieren de ambos sistemas de tratamiento. Uh-huh. Porque quieran o no, pues facilita la comunicación entre ambas disciplinas. Sí, es correcto. Y que por ejemplo en la parte dimensional en realidad casi no se usa, o por lo menos aquí en México creo que no tanto, yo no lo he visto tanto, porque evidentemente es más fácil la parte categórica. Pero el diagnóstico psicológico, al final de cuentas, no puede ser solamente categórico. Es decir, si tú vas al psicólogo y solo te dice que tienes un trastorno depresivo y ya, no es como, no te está diciendo nada, básicamente, ¿no? Que volvemos como a estas descripciones pues tautológicas, que tú haces ahora que subimos un meme acerca del DSM, ¿no? ¿El de Buzz Lightyear? Ajá, donde ponía en el meme algo así de trastorno que indica descripción de conductas, pero se toma como si fuera la causa de ellas. Y entonces esto sí es un problema, yo diría que incluso ético. Sí. Que es tanto como cuando vas y ¿por qué estoy triste? Y te dicen, porque tienes depresión. Uh-huh. Entonces es ¿por qué tengo depresión? Ajá. Pues porque estás triste, hijo. Que mira, yo hago el chiste, porque justo hablaba de este tema hace poquito, es como si fueras con alguien y te dijeran, claro, estás mojado porque te cayó un líquido. O sea, es tanto como eso. Uh-huh. Que a lo mejor por el tipo de palabras, normalmente el consultante se va hasta contento porque se va como bajo la fantasía de que le estás explicando algo. Sí. La realidad es que no le estás explicando nada. Entonces, si tú haces esto, gran problema ético, digo yo. Sí. Que por cierto, si usted no vio el meme es porque no nos sigue en nuestras redes sociales. Instagram, La Ciencia del Depende. TikTok, La Ciencia del Depende. A Twitter, La Ciencia del Depende. Facebook, La Ciencia del Depende. Todo lo que se le ocurra a la red social que quiera, La Ciencia del Depende. Tinder, Grindr, La Ciencia del Depende, claro que sí. Y pues aprovechando de una vez nuestro hogar laboral, donde se encuentra la única, la inigualable, ella, la psicóloga Carla. ¿En dónde nos pueden seguir, querida? Cuéntanos. Bueno, nos pueden seguir en Facebook como Comunidad Seinser, en Instagram y en Twitter como Seinser Morelia. Y es un lugar confiable, un lugar donde sí se le va a hacer una evaluación diagnóstica basada en evidencia. Entonces. Es correcto. Y donde hacemos que si tus cribados, diagnósticos... Vaya cosa, el análisis funcional se hace, claro que sí. Ahí usted puede confiar que está siendo evaluado decentemente. Por lo menos. Si nos ponemos a dibujar es para otras cosas, pero jamás para pruebas proyectivas. Ok, entonces, con esto, al punto al que iba antes de este comercial, ¿verdad? Organicísimo. Es que el diagnóstico del psicólogo tiene que ser, valga la redundancia, psicológico. ¿Eso qué quiere decir? Que te explica los mecanismos de aprendizaje de tu problema. Es un diagnóstico funcional. Que si quieres meterle la etiqueta diagnóstica, órale pues. Que si quieres meterle la parte psicométrica, órale pues. Que si quieres meterle la parte clinimétrica, está bien. Se entiende. Se entiende para qué. Esperemos, Dios quiera que sepas para qué lo estás utilizando. Pero existe el análisis que te va a dar la explicación, por lo menos hasta este punto hipotética, de por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo. Y ahí sí es un por qué. ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Usen las cosas para lo que son. Si es para describir, denlo como para lo que es. Uh-huh. No intenten dar una explicación
a algo que no lo es. Es correcto. Y entonces, con base en eso, pues el diagnóstico tendría que ir enfocado para allá, ¿no? El diagnóstico psicológico y el posterior informe que se te debería de entregar, si te están evaluando, te deben entregar un informe, un documento que diga tus datos, tus resultados, tu todo. Si te evalúan y no te entregan eso, problema ético. Si no te evalúan, problema ético. Varios problemas éticos puede haber aquí, fíjate. Si te evalúan con estas otras cosas, problema ético. Entonces, bueno, dicho eso, ya después probablemente hablaremos más, seguramente tendidamente, sobre el análisis funcional y cómo va de la mano con el diagnóstico psicológico. Bien, concluyamos esto para que no se extienda más. ¿Qué podemos concluir de esto, Carlita? Pues yo consideraría que es importante enfatizar que si tú, como profesional de la salud, como psicólogo clínico responsable, es necesario que comiences, que lo hagas, que ya desde hace cuándo lo hubieses hecho, querido, el hacer la evaluación, una evaluación diagnóstica como por responsabilidad ética, y que no solamente se trabaje con lo que llega el usuario, con lo que llega el cliente, con lo que le ocurre en su vida cotidiana, sino verdaderamente explicar lo que le ocurre, por qué le ocurre, por qué continúa ocurriendo. Y si usted es un consultante que va también, sea responsable con su tratamiento y pregunte, ¿qué me está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? Necesito saber qué me ocurre, explíquemelo. Yo les voy a decir una pequeña frase. Exploren más, infieran menos. Fíjate, otra playera que diga, claro que sí. Vamos a montar aquí una tienda de ropa. Oye, la sublimación aquí, claro que sí. Sublimación como método de publicidad. No estoy hablando del mecanismo de defensa. Estoy harto. Y bueno, con eso, fíjense, también es súper importante que si usted... es que sí es, mira, un conflicto mío, pero no me voy a extender. O sea, haga la evaluación por cuestiones éticas, entregue el informe por cuestiones éticas, use ahí lo que tenga que usar por cuestiones éticas. Porque sí puedo entender que pueda haber muchos psicólogos que solo se quedan con el análisis funcional. Está súper bien prácticamente, son súper pragmáticos, claro que sí. Pero si se pone a pensar, no habría mucha diferencia con este otro psicólogo de cualquier otra corriente, de cualquier otro método, de otra perspectiva teórica, que simplemente empieza a intervenir luego, ¿no? Y entonces a lo mejor ve al paciente y dice, sí, esta persona tiene un conflicto con su padre y aparte reprime sus emociones, entonces yo voy a hacer esto y esto. Eso, y que yo solo esté haciendo un análisis funcional y que de ahí yo ya empiece a intervenir, pues es lo mismo, ¿no? Más científico dices tú, vamos viendo, pero por lo menos éticamente, metodológicamente tal vez, es lo mismo, entonces... Sí, que como decíamos, no basta con una sola prueba para poder sacar todo lo que compone pues algo psicológico. Es correcto. Aparte es pues una responsabilidad ética. Necesitamos primero evaluar para tener un informe, después intervenir. O sea, hay una secuencia para hacer las cosas. Por mucho ojo clínico que tengas, dices. Analítico funcional, voy a decir. Entonces, pues ya. Eso ha sido todo. Ya echamosle el comercial, ¿verdad? Sí, ya echamos los comerciales. Escúchenos en todos lados. Usted ya sabe dónde nos tiene que escuchar, porque ya nos está escuchando en este momento. Entonces, ahí siga, continúe. Y pues ya, esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que utiliza la sombrilla bajo la lluvia. Creo que así era. Vamos viendo. Bye. Bye.